Buenas noches con todos. En esta ocasión entrevistaremos a Antonio Campos. Él es egresado de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha llevado un máster en la Universidad de San Andrés. Actualmente labora de coordinador de evaluación de políticas educativas en Minedu. Ha laborado en instituciones como el MIDIS, ADEX, Indecopi, y también ha participado en concursos de investigación, tales como el CIES en el año 2014 y 2019 y en el CEPIA en el año 2014, donde ha podido ganar. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Ismael. Un gusto. Un gusto es nuestro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para empezar, quiero un poquito, a modo de introducción de la entrevista, pues quiero preguntarte cuál fue tu motivación para estudiar economía, ¿no? Y en qué etapa más o menos te comenzaste a interesar acerca de la investigación y la evaluación de políticas. Vale. Mira, para estudiar economía, cuando yo estaba en el colegio, culminando, digamos, el colegio, por allá, digamos, en el 2002, 2003, yo egresé en el 2003, ciertamente, digamos, tenía varias dudas sobre qué carrera estudiar, ¿no? Me influenció mucho, digamos, el hecho, digamos, de las pruebas de orientación vocacional, digamos, que tuve en ese momento, relacionado probablemente a las aptitudes, digamos, que pueden ser de esas pruebas. Y también el contexto, digamos, económico que se había vivido en los años anteriores, ¿no? El tema de la hiperinflación en el Perú, digamos, el tema, digamos, de la crisis económica, digamos, que vivió el país entre los 80 y los 90, el repunte, digamos, económico de los 2000, y todos esos temas, digamos, de repente un poco más relacionados a los temas macro, me terminaron un poco, digamos, induciendo a elegir a economía como carrera. Igual creo que no la tenía tan clara, y como te digo, creo que las pruebas de orientación vocacional me ayudaron mucho, digamos, para poder decidir finalmente sobre economía. Una vez ya dentro de la carrera misma, y luego de llevar como que los primeros años, digamos, los cursos un poco más, digamos, de teoría, los siguientes, digamos, ciclos, digamos, ya tienen una currícula mucho más basada en lo que es cursos aplicados, ¿no? Y ahí uno se termina de dar cuenta, en realidad, digamos, que la economía, digamos, es una ciencia social, digamos, que es casi como que multidisciplinaria, ¿no? En todo caso es bastante versátil, digamos, para poder trabajar con otras carreras, ¿no? Pues hay economía, por ejemplo, es decir, economía puede entrar en temas de educación, en temas de salud, en temas de psicología, en temas hasta de deporte, digamos, y medicina, porque, digamos, lo importante, digamos, de la lógica económica es que te lleva un poco, digamos, a tener una forma, digamos, de pensar, digamos, basada en la optimización, digamos, que finalmente termina, digamos, pudiéndose aplicar en muchos campos, muchos rubros, ¿no? Y puedes trabajar, digamos, en diversos temas de interés, ya sean, digamos, temas aplicados, temas, digamos, más centrados, digamos, en teoría económica, ¿no? Y es así, digamos, que creo que a partir de sexto ciclo, digamos, de la carrera, bueno, con la malla curricular todavía en la que yo lleve, se comienzan a brindarse esos cursos, digamos, un poco más aplicados, y ahí, digamos, yo tuve bastante afinidad, digamos, con algunos cursos, digamos, relacionados a políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, me encantaron mucho, digamos, los cursos de regulación económica y de política monetaria, ¿no? Que tú lo ves tanto, digamos, no tienen que ver tanto, digamos, digamos, regulación económica, es un poco más ligado, digamos, a temas de organización industrial y con conceptos más de micro, y política monetaria con conceptos más de macro, digamos, pero, digamos, comparten el hecho, digamos, de estar, digamos, ligados a las políticas públicas, ¿no? Me interesó mucho eso, digamos, y en cierta medida terminó influenciando mucho, digamos, en las decisiones que posteriormente tomé, digamos, para hacer prácticas o, digamos, o para trabajar en el ministerio.
posterior a ello, digamos, ya viene, digamos, posterior, digamos, ya al egreso y algunas, digamos, algunos cursos que llevé por ahí, personas con las que tuve la oportunidad de trabajar y contactarme, nace, digamos, un interés un poco más profundo por el tema de la investigación y la evaluación de políticas. Y esto es reforzado más adelante, digamos, con la maestría que hago, digamos, y el área donde me terminé especializando, que es la economía de la educación. Y ahí iniciaste la carrera en el 2004 y lo culminaste en el 2009, donde el último año empezaste a practicar en Indecopi. Cuéntanos más o menos cómo fue ese proceso de ingreso a Indecopi, cómo fue tu experiencia como primera práctica de economista, ¿no? Claro, sí, te cuento. Como te decía, yo durante la carrera, digamos, me interesé mucho en esos cursos, digamos, de regulación económica. También los cursos, digamos, estos cursos de regulación económica o de organización industrial tienen, digamos, un componente bastante importante en también temas de teoría de la competencia, contratos y todo esto, ¿no? Entonces, cuando yo estaba ya en octavo ciclo, cuando estaba terminando octavo ciclo, digamos, se abren estas oportunidades, digamos, para poder postular a los cursos de extensión, ¿no? Digamos que son bastante, digamos que ya ahora existen varios, ¿no? Digamos, las reguladoras, creo que casi todas las reguladoras, o todas las reguladoras tienen, digamos, un curso de extensión. Sí. Indecopi también tenía, digamos, en este tiempo un curso de extensión, el BCR, digamos, hay diversos lugares que tienen como cursos de extensión. Y yo decidí postular al de Indecopi, digamos, cuando estaba terminando el octavo ciclo, al curso de extensión de Indecopi, ingresé al curso, digamos, que se lleva en el verano entre el octavo y el noveno ciclo. Ahí, digamos, fue una experiencia bastante buena, digamos, un curso, digamos, que si bien es bastante intensivo, te ayuda bastante, digamos, a complementar, digamos, todo lo que uno lleva dentro de la carrera. Y luego, digamos, de haber concluido el curso, me fue bien y pude, digamos, ingresar como practicante preprofesional a la gerencia de estudios económicos, ¿no? Eso fue, digamos, podría ser, digamos, mi primera experiencia laboral, y eso ocurrió en el noveno ciclo. Y fue realmente algo, creo que muy importante, digamos, en mi carrera, ¿no? Porque, digamos, comencé, digamos, a trabajar, interactuar, digamos, con otras personas que ya estaban, digamos, en la carrera misma, ¿no? Muchos de ellos tenían, digamos, eran relativamente jóvenes, tenían menos de 30 años. Algunos de ellos habían regresado a hacer su maestría en el exterior, otros estaban por irse, incluso a hacer en algunos casos doctorados. Mi propia jefa, digamos, que en ese momento estaba en Indecopi, con la que trabajé directamente, ella se fue después de estar un tiempo, había regresado, digamos, de una maestría en Taiwán, si no me equivoco, o en Corea, un país asiático, y luego estuvo un tiempo en Indecopi, y luego finalmente se fue, digamos, a estudiar un doctorado en Estados Unidos. Entonces, digo, te cuento eso porque a mí me sirvió mucho, digamos, como a modo, digamos, de motivación o modelo de roles, ¿no? Entrar en un área, digamos, donde había gente relativamente joven, digamos, que ya tenía como que algún tipo de estudios en el exterior cursados, y que además tenía como que proyecciones, digamos, para seguir estudiando, seguir creciendo bastante, me ayudó mucho, digamos, y me abrió mucho, digamos, la visión. Digo, el trabajo mismo con ellos fue bastante importante, pero incluso, digamos, yo rescato mucho el hecho de haber podido compartir, digamos, con compañeros, amigos, digamos, que también eran practicantes preprofesionales, pero que venían de otras universidades, ¿no? Yo hasta ese momento no había trabajado, digamos, en ningún lugar, ni como prácticas, ni de ningún otro tipo, y los
practicantes que estaban ahí venían de diversas universidades, ¿no? De la Católica, de la Pacífico, de la UPC, digamos, y eran gente bastante buena, digamos, y además gente capaz, ¿no? Y me sirvió mucho, digamos, creo que conversar con ellos, conocer su experiencia, los cursos, digamos, que ellos estaban llevando, qué cosas estaban viendo, qué proyecciones también tenían. Varios de ellos también terminaron estudiando maestrías, ya sea en el Perú o en el exterior. Entonces, creo que fue una experiencia bastante enriquecedora para mí. Eh, que comenzó, como te digo, en el noveno ciclo. Yo estuve más o menos un año haciendo esas prácticas preprofesionales. A modo de reflexión, creo que me hubiese gustado de repente iniciarla como que mucho antes. Ciertamente ahora yo en mi rol, digamos, de coordinador, ya trabajando y contando personas, digamos, que tengo a mi cargo, digamos, puedo ver como que los CVs de los estudiantes, y muchos de ellos comienzan a trabajar, digamos, o a hacer prácticas, o a trabajar como asistentes de investigación en sus propias universidades o en otros lugares a partir, no sé, pues, del sexto ciclo, y comienzan a generar como que experiencia que les dé mucha utilidad más adelante, ¿no? Ya sea como experiencia en el tema en el que ellos están desarrollando, o sea, digamos, como experiencia para probar de repente algunas líneas de carrera que les generan algún tipo de interés, ¿no? Muchos hacen algo en finanzas y luego se dan cuenta que no les gusta y se van de repente a otro lado, a macro, o luego pasan por educación o políticas públicas, qué sé yo, entonces, o investigación. Entonces, creo que, digamos, esto de poder iniciar antes, digamos, bueno, en la medida de lo posible, la verdad, con unas prácticas profesionales, digamos, viene bastante bien. Ahora, actualmente te estás elaborando en el Minedu, lugar donde te desempeñaste primero como especialista y luego como coordinador de evaluación de políticas educativas. Eh, Cuéntanos cómo es que llegaste al ministerio y más o menos en qué consiste tu rol, primero como especialista y luego como coordinador, ¿no? Claro, sí, te cuento. Yo llegué al Minedu luego de haber pasado por el MIDIS, por el Ministerio de Desarrollo Social, donde trabajé casi un año en el área también de Dirección General de Seguimiento y Evaluación, la DGCE. Ahí también veía temas de evaluación, y luego de eso pasé al Ministerio de Educación, pero no pasé de frente, digamos, al área de evaluación de políticas, sino que antes pasé por un área que se denominaba, bueno, una unidad en realidad, la unidad de financiamiento por desempeño. Y te menciono esto, digamos, porque creo que fue importante para mí, porque en esa que estuve creo que 11 meses o casi un año, digamos, fue muy importante para mí porque yo llegué a ver cómo se concebía, digamos, una intervención, ¿no? En ese tiempo se estaba lanzando el bono de incentivo escolar, también conocido como bono escuela, digamos, y trabajé, digamos, mucho, digamos, en el diseño, digamos, de esa herramienta de incentivo por desempeño. Recopilando literatura, manejando base de datos, y eso me ayudó un poco a entender, digamos, cómo se podía generar una política. Y luego, digamos, de eso pasé al área donde estoy trabajando actualmente, primero como especialista y después como coordinador de evaluación de políticas, evaluaciones. Cuando comencé, digamos, mis labores como especialista, yo estuve como especialista de evaluaciones de impacto de políticas educativas. Entonces veía como que todas las evaluaciones de impacto que se hacían desde el ministerio. Participaba de algún modo, apoyaba, digamos, en algunos casos lideraba, en otros casos los acompañaba. Y acá es bueno, digamos, que se entienda, digamos, es decir, porque en realidad como que me encanta tanto, digamos, el Ministerio de Educación, digamos, más allá, digamos, de poder ser el área, digamos, de investigación, el área, digamos, donde yo me desempeño, que es economía de la educación.
más allá, digamos, de mis intereses propios sobre esa temática, el ministerio, digamos, es un lugar, digamos, bastante interesante para poder desarrollarse, en el sentido de que el ministerio es bastante grande. De hecho debe ser, me parece que entre el primero, debe ser entre los tres, definitivamente, ministerios con mayor presupuesto, ¿no? Eh, para que tengas, digamos, una idea, digamos, de la magnitud del ministerio, digamos, eh, ellos manejan, digamos, como contratan, digamos, como 350.000 docentes, más o menos, ya que si uno hace los cálculos debe dar como el 1% de la población del Perú. Es algo bastante grande. Entonces, digamos, es tan grande y tiene tantas direcciones y unidades orgánicas dentro del ministerio, y que es casi como que inmanejable, digamos, por más que tiene una estructura organizacional bastante buena, digamos, pero digamos eso permite de que hayan muchas direcciones que abarcan diversos temas, y cada uno de esos temas, digamos, puede tener una temática distinta, ¿no? Desde educación superior, estudiantes con desempeño, educación básica alternativa, básica regular, rural. Digamos, dentro de educación hay una amplia gama, digamos, de temáticas y de intervenciones que se generan, digamos, casi año a año, lo cual no sé si sea de todo positivo, pero digamos, digamos ocurre, y que permite, digamos, que se hagan, digamos, estudios, investigaciones, evaluaciones sobre muchas dinámicas que están dándose y de las mismas intervenciones, ¿no? Entonces, mi rol, digamos, como especialista en evaluaciones de impacto en ese momento era poder aplicar, digamos, esas técnicas de evaluación de impacto relacionadas a técnicas de inferencia causal, para poder evaluar el impacto de estas intervenciones que se estaban generando, gestando en el ministerio, ¿no? Y luego de eso, digamos, en el año 2018, paso a ser coordinador de evaluación de políticas, y ahí comienzo a ver ya no solamente las evaluaciones de impacto, sino las evaluaciones de desempeño, que tienen un corte un poco más cualitativo, y que te permiten, digamos, de buena forma, como que profundizar un poco más, digamos, en los resultados, digamos, de la evaluación de impacto que puede tener una intervención, ¿no? Entonces, una evaluación entonces te puede decir si es que la intervención X impacta o no sobre tal variable de resultado, pero de repente no te dice mucho del por qué impacta o no impacta. Y justamente estas evaluaciones, digamos, de desempeño de corte cualitativo ayudan un poco a explorar y a ahondar un poco más en las razones del por qué podrían estar o no funcionando, que ya pueden ser, digamos, razones desde el punto de vista del diseño o desde el punto de vista de la implementación. Como parte, digamos, también de asumir el rol, digamos, un tiempo estuve viendo el rol, digamos, de coordinador. Un tiempo también estuve viendo el laboratorio de innovación de la política educativa, se conoce como MINEULAB, que se encarga de hacer pilotos experimentales, digamos, siguen cierta literatura de la economía del comportamiento y de la teoría de la educación. En general, digamos, lo que hace mi coordinación es tratar de conjugar, digamos, los análisis, digamos, cualitativos con los análisis cuantitativos, digamos, para tener eh, unos resultados, digamos, mucho más robustos e importantes, digamos, que puedan ayudar a tomar decisiones de política educativa, que es finalmente, digamos, la razón de ser, digamos, de la existencia de esta coordinación, ¿no? Entonces, Bien, Antonio. Ahora, ahondando un poco sobre tu trayectoria académica, ya hemos hablado sobre la laboral, llevaste un máster en la Universidad de San Andrés a los 3 años de haber egresado. Cuéntanos un poquito cómo fue que conociste este máster, cómo te enteraste y cómo fue el proceso para llevarlo y por qué te decidiste llevarlo. claro, sí, te cuento. Creo que todo inició en 2010. Yo justamente acababa de estaba terminando, digamos, mis prácticas en Indecopi, y el CIES sacó un taller de investigación
económica y social. Algo así. Y era un taller, digamos, que veía temas de econometría aplicada, tanto microeconometría como macroeconometría, pero lo interesante era que estaba dictado por profesores, digamos, que habían egresado, digamos, de universidades públicas, y que tenían la característica en común de que habían hecho una maestría en el exterior. Algunos de ellos ya estaban incluso haciendo el camino hacia el doctorado. Y fue, digamos, la convocatoria fue para estudiantes de universidades públicas. No tenía mucho sentido porque todos los profesores como que provenían, digamos, de universidades públicas. Okay. Ese taller, digamos, que duró, no sé, creo que verano del 2010, si mal no recuerdo, fue, digamos, muy importante, ¿no? Digamos, para mí porque, digamos, me reforzó, digamos, lo que ya venía de Indecopi de querer, es decir, de ver, digamos, personas jóvenes, digamos, que acababan de salir a hacer unos estudios de maestría, o que algunos que ya estaban yendo, porque ellos también seguían más o menos como que salían, ¿no? Entonces, entonces el curso, el taller digamos, fue bastante bueno, digamos, metodológicamente, pero más allá, digamos, de eso, digamos, otra vez ayudó mucho, digamos, en el tema del modelo de roles, ¿no? Digamos, verlos a ellos y ver, digamos, que habían podido estudiar afuera, digamos, cuál había sido, digamos, la trayectoria, digamos, que ellos siguieron para poder estudiar, digamos, me animó también a mí a poder hacerlo, ¿no? Dos de ellos, porque creo que eran cinco, si mal no recuerdo, habían estudiado en Argentina, en la Universidad de San Andrés. Los otros tres habían estudiado en Chile. Me interesó mucho, digamos, y luego de eso yo conversé con ellos para entender un poco, digamos, cómo había sido el proceso, digamos, de postulación de ellos. Y me contaron un poco, ellos ya habían hecho la maestría hace algunos años, me parece que en el 2006, pero igual, digamos, las experiencias que ellos me transmitieron fueron bastante importantes, ¿no? Luego, digamos, conversé con algunas personas también que acababan de hacer la maestría en San Andrés un poco más recientemente. Ahí me reuní con personas de la misma San Marcos, digamos, que acababan de hacer la maestría en esa universidad, y me seguí interesando en ellas, como también, digamos, me reuní con otras personas, digamos, que habían hecho maestrías en otros lugares, en otras universidades, digamos, de la región, ¿no? Y luego, digamos, tocó el momento, digamos, de decidir, digamos, finalmente a qué universidad de la región podía ir. Y ahí, digamos, yo me terminé inclinando por la Universidad de San Andrés por varios motivos, ¿no? Creo que es una universidad, digamos, bastante buena en los temas que me interesan, digamos, en temas de desarrollo económico en general. Tienen profesores como que bastante buenos, digamos, en temas de pobreza, desigualdad, educación, no sé, temas de formación de capital humano en general, digamos, y en temas, digamos, de econometría y econometría aplicada, ¿no? Que era más o menos como que los temas que a mí, de manera general, me interesaban bastante, ¿no? Y además, digamos, tenían buenos placements, digamos, tenían, digamos, buena colocación de sus egresados en diversos lugares, ¿no? En algunos casos, digamos, para hacer estudios de posgrado adicionales, como otras maestrías o doctorados. Incluso muchos de los egresados se iban a organismos internacionales, como el BID, el Banco Mundial, digamos, ya en sus sedes, digamos, mismas de Estados Unidos, ¿no? Eso me animó bastante, digamos, el hecho, digamos, de compartir, es decir, de que mis intereses estuvieran bastante ligados, digamos, a lo que la universidad de por sí tenía como puntos, digamos, o como fortalezas. El placement mismo que tenía la universidad, creo que se reforzó bastante, digamos, con las entrevistas o con las reuniones que tuve, digamos, con algunos egresados de ahí. Y finalmente, algo que terminó, digamos, por ser bastante importante para mí, es que era una maestría que duraba un año.
y que, digamos, tenía costos, digamos, que eran en cierta medida como que alcanzables para mí, ¿no? Entonces, trabajé como que 1 año y medio, digamos, ahorrando dinero para poder irme a esa maestría. Tuve, digamos, la suerte, por así decirlo, de que en ese momento el peso argentino se había devaluado bastante, digamos, y había un spread, digamos, entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio no oficial, que pude aprovechar, digamos, favorablemente, pero, digamos, pero más allá de eso, digamos, tuve como que todo este proceso anterior y finalmente, digamos, comencé a ahorrar y pude postular, un proceso de postulación también a la misma universidad, un proceso, digamos, donde tienes que presentar cartas de recomendaciones, tus notas, inscripciones y todo lo demás, en las que también recibí un poco de apoyo de diversas personas. Por ejemplo, las cartas de recomendación se las pedí al profesor, a uno de los profesores con los cuales había trabajado, perdón, que me habían enseñado, digamos, en ese taller de investigación del CIES, y que después yo había apoyado, digamos, como asistente de investigación. Y la otra carta, digamos, de recomendación se la pedí, digamos, a quien era mi jefe en estudios económicos en ADEX, que era donde había estado trabajando como que ese 1 año y medio antes de irme a la maestría. Después, digamos, ya en Argentina, digamos, ya en la maestría misma, digamos, es una maestría, digamos, bastante intensa, porque es como que un año, digamos, y es bastante buena, digamos, tanto en la parte de teoría económica como aplicada, digamos, a mí me interesaba mucho la parte, digamos, parte de economía aplicada. El primer ciclo es súper duro, lo sufren todos, incluso los que se van luego a hacer doctorados y estudian temas de teoría económica, incluso hasta para ellos es como que súper difícil. Y bueno, y luego ya, digamos, los ciclos optativos son un poco más manejables, digamos. Pero creo que sufrí lo mismo que sufrió todos los estudiantes, digamos, de la maestría de Sabendo. Pero más allá de eso, digamos, y de la calidad, digamos, que tenía la maestría y sus profesores, realmente algo muy, muy valioso. Creo que, de hecho, los mejores profesores que he tenido en mi vida, digamos, provienen, digamos, o algunos de ellos provienen de esa universidad y de esa experiencia que tuve. Pero más allá, digamos, del lado, digamos, académico de esto, yo rescato mucho, digamos, la experiencia de vida, ¿no? Digamos, del hecho de vivir afuera, convivir con otras personas, en otro país. Creo que mucho de la riqueza de haber podido estudiar en la Universidad de San Andrés se debe justamente a eso, ¿no? Yo tuve la suerte de que en mi cohorte, digamos, de la maestría, la compartí con 2 peruanos, y habían estudiantes de otros países de la región. Había estudiantes uruguayos, chilenos, brasileños, incluso hasta un estadounidense, me parece. Sí, hasta estadounidense. Digamos, poder interactuar y conversar con ellos, conocer, digamos, su forma de pensar, la realidad, fue realmente algo bastante enriquecedor para mí, y el hecho de haber vivido, digamos, en otro país, es también toda una experiencia de vida verdaderamente, ¿no? Uno no, es decir, cuando uno está en Perú, digamos, y está, digamos, y está acostumbrado, digamos, a vivir, digamos, en las condiciones en las que se vive, digamos, en Perú, que pueden ser buenas, malas, se puede discutir, está acostumbrado a vivir con un estilo de vida, ¿no? Y no se da cuenta, digamos, de que hay cosas por fuera. Entonces te da una visión como que mucho más amplia de las cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí el ejemplo que siempre me gusta tomar es el tema del transporte público, ¿no? Digamos, yo conocí el transporte público peruano y, digamos, el transporte público peruano es uno de los peores, digamos, que hay en el mundo seguramente, es súper informal, pero estaba acostumbrado, digamos, a ver el transporte público de ese modo, ¿no? Y cuando me voy a Argentina, digamos, te das cuenta, digamos, de que hay empresas de taxis, remis, digamos, que están mucho más formalizadas, el mismo transporte público.
es completamente distinto, tienen subterráneos, entonces te abre completamente la visión, digamos, de la vida, la forma de entender las cosas, y creo que es una experiencia bastante enriquecedora, más allá, digamos, del tema académico, que claramente fue bastante positivo para mí en general. Ahora, tuviste también tres concursos en los cuales ganaste, dos fueron en el CIES, uno que fue en el año 2019 y otro en el año 2014, y ganaste uno también, un concurso de investigación en la CEP. Cuéntanos más o menos cómo fue el proceso para participar en estos concursos y sobre lo que planteaste en ellos, ¿no? Claro, te cuento. Yo en 2014 venía trabajando en el MIDIS, y como parte de mi trabajo, como te comenté, yo estaba trabajando en el área de Dirección General de Seguimiento y Evaluación, y ahí veía también los programas que tenía el MIDIS en esos tiempos, que existen hasta ahora. Varios de ellos eran juntos, perdón, uno de ellos era juntos y otro de ellos eran los programas, digamos, de FUNCODES. Dentro de ellos había un programa que se llamaba el programa Aliados. Y yo venía, digamos, con esa onda, digamos, de querer evaluar cosas, de querer ver temas, digamos, de evaluaciones de impacto, digamos, bastante entrenado, digamos, por la maestría que acababa de hacer, y como venía como que trabajando justamente como que en esos temas, incluso antes de irme a hacer la maestría, como te dije. Y encontré, digamos, bueno, digamos, encontré la oportunidad, digamos, en estos concursos, en poder hacer algunas investigaciones, ¿no? La primera fue en Sepia, un proyecto, digamos, que evaluaba el programa Aliados, y la segunda, que fue también el mismo año, fue también un proyecto, digamos, breve del CIES, que evaluaba la interacción entre el programa Juntos y el programa Aliados. Ambas investigaciones, digamos, fueron bastante interesantes. Me ayudaron también, digo, las postulaciones, digamos, tienen un proceso, digamos, en el cual tienes que mandar, digamos, una propuesta, tu CD, digamos, conocer un poco de ella, plantear, digamos, una metodología que sea sólida, digamos, y algo que suele pasar, digamos, bastante cuando eres un investigador un poco más joven, es que uno tiende, digamos, a ofrecer mucho, digamos, finalmente termina siendo un poco más de lo que puedes hacer. Que fue lo que me pasó un poco, digamos, en estas investigaciones. Por suerte, digamos, como eran investigaciones de proyectos breves, digamos, tienen como mentores, o tienen círculos, digamos, de discusión, donde uno puede como que ajustar, digamos, el diseño, tiene revisores. Entonces, una vez que ya había ganado esos concursos, digamos, pasan esas etapas en las cuales, digamos, el diseño de la investigación se afina, digamos, y finalmente se traducen, digamos, en una investigación un poco más sólida y aterrizada, ¿no? Y esos fueron dos proyectos breves en los que trabajé entre el 2014 y el 2015. Y el año 2019, el CIES, digo, postulé al concurso, digamos, de investigación del CIES, con un compañero. De hecho, antes de eso, creo que es bueno que te comente, el 2018 creo que también postulé, pero digamos, con un proyecto mediano también, y no tuve tanta suerte. Y el año 2019, el CIE sacó otro concurso, porque de hecho el CIE tiene concursos anuales, y ahí tuve la oportunidad ya de ganar un proyecto mediano, coautoriado, digamos, con un amigo con el que habían trabajado en el Ministerio de Educación. Y ahí la temática, digamos, otra vez fue algo en lo que yo estaba trabajando en el ministerio. En el ministerio, como te comenté, digamos, es bastante grande, y en el área de evaluación de políticas puedo ver diversos temas. Entonces,
había visto algo, digamos, de temas de atracción docente, ligados, digamos, a una intervención, que es un bono, digamos, que se entregan a los docentes, y un poco de ahí, digamos, y de algunos estudios que había realizado dentro del ministerio, surge, digamos, estas preguntas de investigación que finalmente terminan siendo, digamos, la investigación, ¿no? Digo, la investigación, digamos, que nosotros presentamos para el 2019 trató un poco de entender o generar, digamos, una tipología de plazas, porque digamos, existe, digamos, un problema bastante grande en el ministerio, que es que existen como que muchas plazas distribuidas en todo el Perú, pero digamos, hay esto que en la literatura se conoce como sorting, que es que los mejores docentes terminan escogiendo las escuelas, digamos, que tienen algún tipo de características, ¿no? En este caso, digamos, las escuelas más urbanas. Y suelen dejar de lado, digamos, las escuelas que están más desfavorecidas, y eso tiende, digamos, en cierta medida a reforzar, digamos, las desigualdades. Entonces es una problemática que no se ve solamente en el Perú, de hecho se ve, digamos, hay toda una literatura, digamos, bastante grande de eso, y lo que nosotros hacemos es aportar un poco, digamos, a esta literatura, haciendo una tipología que utiliza técnicas, digamos, novedosas, digamos, para la literatura en educación, y de hecho para la literatura en general, son esas técnicas de Machine Learning. Y bueno, y finalmente terminamos el trabajo haciendo algunas recomendaciones de políticas relacionadas a las tipologías que nosotros hemos armado en la misma investigación. Eso y ahí otra vez fue una experiencia bastante interesante. Ahí ya no tienes, digamos, mentores, porque ese fue un proyecto mediano, pero sí tienes como que revisores y también, digamos, algunas posibilidades, digamos, de tener un revisor, ¿no? Como una persona, digamos, externa que también puede ver tu trabajo. Y, digamos, otra vez recibí como comentarios bastante buenos, interesantes, que finalmente terminaron, digamos, de nutrir la investigación y los resultados que tuvimos en conjunto. De hecho, me parece que hace poquito acaban de publicarlo ya en la página web del CIES, y estamos ahorita en la parte un poco más de la difusión de los resultados mismos. Eso es lo que te podría contar. También decirte de que hay en sí, digamos, muchas oportunidades, digamos, de investigar para fondos de investigación, que si las personas y los estudiantes, digamos, de economía están interesados en postular a ellos, digamos, es un proceso, digamos, que no es tan complejo en sí, pero, digamos, tienes, digamos, que tener un buen tema de investigación, una metodología sólida, digamos, y digamos, creo que, digamos, postular este tipo de concursos son bastante positivos, digamos, en principio porque te permiten tener un financiamiento, digamos, para poder hacerlo, y segundo, digamos, es una buena forma, digamos, de señalizarte hacia el mercado, si es que lo que te gusta es la investigación, o si lo que te gusta, digamos, es algún tema en específico, por ejemplo, educación, salud, criminalidad o lo que sea, digamos, es una buena forma también de señalizarte hacia el mercado, que se puede hacer a través de esos concursos de investigación. Por último, a manera de cierre, ¿qué recomendaciones podrías darle a los estudiantes, de economía, pues que están interesados en la rama a la que te dedicas, ¿no? A la investigación y la evaluación de políticas? Claro. Yo creo que ahí algo bastante importante es poder fortalecer, digamos, las habilidades, los conocimientos técnicos, digamos, que uno tenga, ¿no? Porque parte importante, digamos, de la investigación se juega justamente en tener una metodología, digamos, bastante sólida. Hay como que dos partes, digamos, que importantes, digamos, que hacen una investigación, ¿no? Uno es tener una pregunta de investigación, digamos, interesante, que aborde un tema, digamos, importante, relevante para alguien, ¿no? Y la otra es tener una metodología sólida, ¿no?
Entonces, preguntas de investigación existen muchísimas, y ahí, digamos, la recomendación que podría darles es que funciona mucho, digamos, eso de repente de estar trabajando en un tema y poder engancharse, dado que estás revisándolo, estudiándolo, poder engancharse con un tema, como me pasó a mí, por ejemplo, que venía trabajando en el MIDIS digamos, venía trabajando viendo temas de juntos, de programa aliados, y por ahí saqué algunas investigaciones, digamos, relacionadas a eso. O como me pasó últimamente, digamos, en el concurso del CIES, que también eran temáticas en las que yo venía trabajando. Si uno se pone a revisar, por ejemplo, quiénes han ganado el CIES, digamos, en los concursos del CIES en los últimos años, es gente que viene trabajando justamente en esos temas, ¿no? Digamos, entonces las mismas preguntas de investigación, las mismas motivaciones provienen de ahí, ¿no? Y eso es una parte, digamos, importante para poder hacerlo. Y la otra parte, como te decía, es tener conocimientos, digamos, sólidos, digamos, porque preguntas de investigación hay miles, pero no todas se pueden responder, ¿no? O no se pueden responder de manera satisfactoria. Entonces, entrenarse, digamos, en esos temas, digamos, son como que súper importantes. Hay cursos, digamos, es decir, hay cursos, digamos, en la misma universidad, seguramente, ahora que ya abordan esos temas, que te pueden fortalecer metodológicamente. Pero también hay cursos externos, digamos, yo tuve la oportunidad de llevar también algunos, más allá, digamos, después de las maestrías más especializadas, que también me ayudaron un poco, digamos, a fortalecer, digamos, todos todos estos conocimientos, y que finalmente en algunos casos, digamos, han servido mucho, digamos, para poder plantear, digamos, investigaciones, más allá, digamos, de la de CIE, de la de CEPIA. Creo que esas dos recomendaciones podría darte para los estudiantes que estén interesados, digamos, en ver temas de investigación y evaluación. Y solamente, digamos, una última recomendación, digamos, ya modo de corolario, porque que yo creo que es importante, digamos, para todos los estudiantes de la carrera, digamos, en general, digamos, pero de economía en particular, es que los estudiantes deberían prepararse un poco más, digamos, no solamente, digamos, para los cursos, sino también para el mercado laboral, ¿no? Eh, Porque, digamos, el mercado laboral cada vez es mucho más competitivo, digamos, la gente comienza a estudiar, a hacer prácticas super profesionales, o comienzan a trabajar mucho más antes, a partir del sexto ciclo, quinto ciclo, comienzan ya a tener sus primeros roces laborales, y también en cosas que por lo general, digamos, nos enseñan en la universidad, ¿no? Algunos temas técnicos, como el inglés, son súper vitales, digamos, para poder avanzar, digamos, en ciertos aspectos de tu carrera. Otros aspectos técnicos, digamos, por ejemplo, podría ser el manejo de software, ¿no? Bueno, cuando yo aprendí a usar software, digamos, aprendí Views, digamos, y recién, digamos, cuando hice mis prácticas pude aprender Stata, y ahora creo que ya aprender Stata ya es algo que ya es como que básico, ¿no? Digamos ya, si quieres aprender algo un poco más interesante, digamos, ya aprendes otro software, ¿no? R, qué sé yo, otros que hayan por ahí, ¿no? Python, qué sé yo. Y finalmente, digamos, algo que creo que es súper importante, que es más como que ya una recomendación para la vida, pero que siempre es bueno como que mencionarla, es desarrollar habilidades blandas, que también ahí hay un montón ya de investigaciones que demuestran ya hasta el hartazgo, digamos, de que las habilidades blandas, digamos, son súper importantes, y que muchas veces son dejadas de lado por los padres de familia, por los estudiantes cuando son más chicos, y por los estudiantes cuando son más grandes también, digo, cuando ya están en la misma universidad, digo, suelen relegarlos, suelen pensar, digamos, de que no son importantes y que van a caer del cielo, pero ciertamente hay que entrenarlas también, digamos, habilidades de organización, de liderazgo, ese tipo de cosas que parecen, muchas veces cuando estás en la universidad, estás tan centrado, digamos, en estudiar, y voy a aprender tal paquete, y voy a aprender tal tema que está en la frontera de economía, uno se termina olvidando un poco más, digamos, de esas otras cosas, y ciertamente en un mercado laboral tan competitivo como es hoy en día, digamos, terminan en muchos casos haciendo como que la diferencia, y terminan
determinando, digamos, si uno escala laboralmente, si encuentra una oportunidad laboral que le gustaría. Mucha gente es muy buena, me ha tocado en toda mi vida creo que ver gente que realmente es muy buena, digamos, en temas teóricos, pero que le cuesta mucho, digamos, poder expresar sus ideas, que le cuesta mucho, digamos, eh, poder organizarse, que tienen problemas de autocontrol, digamos, que suelen procrastinar un montón. Entonces, creo que son temas que uno debe ya ir, ahora que las conoce, digamos, tratar de entrenarlas en la medida que pueda, digamos, dentro de la universidad, y no solamente centrarse en el aspecto académico, que yo lo valoro mucho, creo que es muy importante, pero que en definitiva uno está en la universidad, digamos, no para aprender economía, sino como que para preparar, no para sacar el cartón, perdón, digo, no para sacar el cartón, sino para prepararse para el mercado laboral, lo que finalmente es el objetivo, digamos, que uno tiene, ¿no? Sí. Entonces, esa era la última reflexión que quería darte y gracias. Ok, esta ha sido toda la entrevista. Agradecerte, Antonio, por habernos brindado esta entrevista y muchas gracias. A ti, Ismael, y a todo el grupo de Arroba.